Bien, buen día muchachos. Vamos a iniciar la secuencia didáctica 4, conceptos básicos del lenguaje algebraico que corresponden al tema de esta segunda semana. Mi nombre es Omar Alejandro Garza González y lo voy a estar acompañando en el desarrollo de estos contenidos. Como aprendizaje esperado, tenemos interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos de su entorno cotidiano y también evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos. Como actividad de apertura, esta sería la primera evidencia que tenemos que hacer en su libreta, esta actividad de apertura. Recordemos que las actividades de apertura pues son algunos ejercicios que me permiten saber cuáles son los conocimientos previos antes de abordar algún tema. Tenemos 5 ejercicios, 5 problemas que hay que resolver. Aquí vienen las opciones. Una de ellas tiene que ser la respuesta de estos ejercicios para identificarla. Esta actividad de apertura también la podemos sacar de su manual, el manual que ya compartimos la semana anterior. En la página 19 viene esta actividad. O bien de aquí mismo la puede copiar, poner pausa al video y copiar estos ejercicios. Es la primera evidencia. En el desarrollo, bueno, aquí también marco de una vez la segunda evidencia que tiene que entregar. Hay un resumen que va a entregar. Este resumen lo puedes sacar de aquí de lo que vamos a estar proyectando en las diapositivas, o bien lo puede sacar también de su manual, de la página 20 a la 23. Por ahí encontramos el tema y identificamos las ideas principales y pues hacemos nuestro resumen. Vamos a comenzar con una definición. La definición de álgebra dice: es la rama de las matemáticas que utiliza letras, números y símbolos para generalizar procedimientos aritméticos. Bueno, el álgebra va a generalizar procedimientos que permiten resolver problemas. Esa es la idea del álgebra. A diferencia de la aritmética, ¿verdad? Que en la aritmética se manejan cantidades o números específicos. En el álgebra vamos a estar representando problemas o números mediante letras o literales. Esto nos permite generalizar la solución de problemas. Empezamos con algunos conceptos básicos del álgebra. Expresión algebraica. Es cualquier combinación de números, letras, exponentes y operaciones aritméticas. Término algebraico. Podríamos decir que un término algebraico pues es la expresión algebraica más sencilla. Es muy importante que en un término algebraico las letras no estén separadas o combinadas con las operaciones de suma y resta o adición y sustracción. Vamos a ver esto para identificar esta diferencia entre estos dos conceptos. Miren, todas estas son expresiones algebraicas. Entonces, ¿cuándo es un término algebraico? Mientras no esté separado por un signo de más o menos, como en este caso, el 10z a la 3, es un solo término algebraico, porque no hay aquí más términos separados por signos de más o menos. Entonces, por ejemplo acá arriba yo tengo este signo y estos dos me están separando a esta expresión en 1, 2, 3 términos. Aquí tengo un signo de menos que me está separando esta expresión en 2 términos. Algo importante, observemos este término. Si usted observa, tenemos varias o muchas literales, pero entre ellas no encuentro ningún signo de más o de menos. Entonces todo esto que está aquí es un solo término algebraico. El signo de menos está de este lado al principio, no está separando con nadie aquí. Por lo tanto, esto es un término algebraico. Y el último, aunque no tenga literal, también lo consideramos un término que se llama, cuando no tiene literal, lo llamamos término independiente. Algo muy importante, en un término algebraico siempre voy a identificar 4 elementos: el signo, coeficiente, base o literal y el exponente. Observemos este ejemplo. El signo puede ser positivo o negativo, va al principio aquí. En este caso el signo es negativo. Cuando es positivo no es necesario escribirlo, pero si lo ponemos es correcto también. El coeficiente es el número, podríamos decir, grande que aparece al principio del término, como aquí es un 5. La literal pues son las letras, en este caso tengo una X. Y el exponente es el número que está pequeño arriba de estas letras, en este caso es un 3.
El grado de un término algebraico. Bueno, el grado me lo va a marcar el exponente que tenga la literal. ¿Qué pasa cuando hay una sola literal? Bueno, pues el grado va a ser el exponente que tenga esa literal. Como aquí 4x a la 3, si me preguntan qué grado tiene, pues es grado 3, porque es el exponente que encuentro en la literal. ¿Qué pasa si hay dos o más literales en el término algebraico? Bueno, ahí vamos a identificar o podemos identificar dos tipos de grado, el grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo es cuando nos referimos a alguna literal en particular. Y el grado absoluto, recordemos esto, es cuando sumamos todos los exponentes que haya en las literales de ese término. Observemos estos ejemplos. Tenemos aquí x y al cubo z6. Observamos los exponentes que hay ahí. Esta x, aunque no tenga exponente escrito aquí, le corresponde como exponente un 1. Cuando no hay exponente escrito es 1. Entonces identifiquemos los exponentes, es 1, 3 y 6. Si hablamos de grado relativo, diríamos, es de grado 1 en x porque el exponente de x es 1. Es de grado 3 en y porque es el exponente que tiene la y. Es de grado 6 en z porque es el exponente que tiene la z. Y si decimos grado absoluto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sumar todos esos exponentes. 1, 3 y 6 son 10. Vamos a checar estos ejemplos que también nos va a servir para repasar los elementos y también lo que es el grado. Los elementos que hace un momento mencionamos en la diapositiva anterior. Observamos este término, 6ab cuadrada. ¿Cuál es el signo? El signo es positivo, no está escrito, entonces es positivo. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es el número que está aquí al principio, en este caso es un 6. ¿Cuáles son las literales? Las literales son A y B, aquí las tenemos. Y ahora hablemos del grado o de los exponentes. Como dijimos hace un momento, cuando no hay exponente escrito, es un 1, entonces decimos es 1 con respecto a la letra A o a la literal A, y es 2 con respecto a la literal B. ¿Cuál sería el grado absoluto? Pues hay que sumar este 1 y 2, el absoluto es 3. Checamos el siguiente término, tiene signo negativo, el coeficiente es 10 y la literal es x. ¿Cuál es el grado de ese término? Pues es solamente 5 porque es el único exponente que aparece. Clasificación de las expresiones. Las expresiones algebraicas se pueden clasificar en base al número de términos que tienen. Cuando tienen un solo término, se llaman monomios. Cuando tienen varios términos, se llaman polinomios. Aquí vemos los ejemplos. Un solo término, hay dos aquí, hay tres aquí, tres términos. Recuerde que los términos se separan por los signos de más y menos. Dentro de los polinomios vamos a encontrar esta clasificación. Los que tengan dos, los polinomios que tienen dos términos, se llaman binomios. Los que tengan tres términos, se llaman trinomios. Aquí observamos binomio dos términos, trinomio tiene tres términos. Cuando hay más de tres términos, la expresión algebraica simplemente se le conoce como polinomio y podemos hacer mención de cuántos términos tiene. Vamos a practicar un poco con esto. Observamos aquí estas expresiones algebraicas y vamos a identificar el nombre según la cantidad de términos que tenga. ¿Cuántos términos vemos aquí? Pues uno solo. Entonces, ¿cómo se llama? Monomio. ¿Cuántos términos hay aquí? Recuerde que los signos de más o menos separan a las expresiones algebraicas. En este caso los términos son dos términos. ¿Cómo se llamará si tiene dos? Binomio. Observamos este otro ejemplo. Aquí vemos un signo de menos y de más, otro acá. Entonces son 1, 2, 3 términos. Se llama trinomio. Esta otra expresión algebraica tiene 1, 2, 3, 4 términos. Pues le llamaríamos nada más polinomio y podemos especificar cuántos términos tiene. Tiene 4. Y en esta última expresión encontramos, este es un término, porque aquí está el más separando, y este es otro término. Entonces se llama
binomio. La actividad 5, que es algo que usted también va a tener que hacer en su libreta, además del resumen, tenemos que hacer esta actividad. Esta actividad 5 la encontramos en la página 22 de su manual. La puede copiar de ahí de su manual o copiarla de aquí, es la misma actividad, ¿verdad? Aquí está, le puede poner pausa al video para copiar esta actividad y desarrollarla. Voy a apoyarlos con un ejemplo de aquí, con uno de los ejercicios. Vamos a checar este ejemplo. Si tenemos este término algebraico, vamos a identificar signo, parte literal, coeficiente y grado absoluto. Es importante esto, grado absoluto. Recuerde que el grado absoluto se suman los exponentes. ¿Cuál es el signo? Aquí no veo nada escrito, entonces el signo va a ser positivo. ¿Cuáles son las literales que identificamos aquí? A y Z. ¿Cuál es el coeficiente? El número que está al principio de las literales. Puede ser fracción, no importa. Como en este caso, ¿cuál es el coeficiente entonces? Pues 1/4. Y el grado absoluto. Vemos los exponentes. La A no tiene escrito exponente, pero dijimos que era 1 y 3. Como me están pidiendo el grado absoluto, hay que sumar estos dos. Tengo 1 y 3 son cuarto grado. O 4 simplemente le ponemos. Bien, esta actividad hay que completarla y es una de las evidencias que usted va a entregar. Hay que identificar estos elementos así como lo hicimos en este ejercicio. Ahora vamos al lenguaje común y lenguaje algebraico. Bueno, se van a presentar aquí las definiciones del lenguaje común y algebraico. Así podríamos decir en pocas palabras, que el lenguaje común son los enunciados que comúnmente utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Y el lenguaje algebraico es una representación de esos enunciados, utilizando algunos símbolos y letras. Es muy útil, como lo dijimos al principio en la definición de álgebra, porque este lenguaje algebraico me permite resolver problemas en forma general. Como lo comenté, comúnmente es necesario pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico para resolver algún ejercicio. Estas definiciones las podemos incluir en su resumen. Bueno, empecemos a ejemplificar cómo se traduce de lenguaje común al lenguaje algebraico. Es muy importante recordar que en el álgebra se utilizan letras para representar números. Por ejemplo, aquí dice un número cualquiera, no sé cuál número es, entonces por eso estoy poniendo una letra, que puede ser cualquier letra del alfabeto. Entonces, un número cualquiera lo estoy poniendo como A. Y dice aquí, más 4 unidades. Aquí sí dice cuánto le voy a sumar a ese número. Voy a sumar 4, por eso estoy poniendo más 4. El siguiente ejemplo, un número cualquiera, menos 5 unidades. Un número cualquiera, pues dijimos que es una letra. Como dice menos 5 unidades, le estoy restando 5. Un número desconocido es lo mismo que un número cualquiera. Entonces voy a utilizar una letra, la letra que sea. Aquí estamos utilizando X. Aumentado. Aumentado significa sumarle, es lo mismo, es un sinónimo de sumar. Así como disminuido es lo mismo que restar. Cuando diga aumentado voy a sumar, cuando diga disminuido voy a restar. En este caso aumentado en 35, por eso aquí dice más 35. Siguiente caso, la suma de dos números desconocidos. Bueno, ahí tengo dos números que no conozco, voy a utilizar dos letras, X y se están sumando esos números, por eso pongo X más Y. 7 veces un número. Voy a utilizar cuando diga doble, triple, 5 veces, voy a utilizar un coeficiente que me indique cuántas veces voy a multiplicar ese número. En este caso dice 7 veces, por eso estoy poniendo 7 y cualquier letra, 7X en este caso. Si dijera aquí 5 veces un número, pues voy a poner 5X o 5A, cualquier letra. La mitad de un número es el siguiente ejemplo. Mire, dice aquí X sobre 2. ¿Por qué X sobre 2? Cuando usted tiene un número, por ejemplo el número 10, si les pregunto cuál es la mitad de 10, ¿qué respondemos? 5. ¿Y cómo sacamos ese 5? Pues dividimos 10 entre 2. Entonces, cuando me digan mitad de un número, tengo que siempre dividir entre 2.
Como no conozco ese número, por eso estoy utilizando una letra, x sobre 2. Y pues así hay que estar siguiendo la redacción del enunciado para ir acomodando las letras o símbolos u operaciones que me están indicando. Aquí dice la raíz cúbica, por eso estoy poniendo el signo de raíz, y aquí estoy indicando que es cúbica con este índice de radical 3. La raíz cúbica de la suma de dos números. Adentro de ese radical estoy poniendo dos números que no conozco, por eso estoy poniendo x y y sumándose, porque aquí dice suma. Si dijera resta, pues hay que cambiar el signo. Actividades de cierre, muchachos. Las actividades de cierre vienen en la página 24 de su manual. También las vamos a proyectar aquí, es decir, las puedes sacar de aquí, de lo que estamos proyectando en este video. Ponemos pausa y hay que copiar esta tablita así como está y resolverla. Yo les voy a ayudar con algunos ejemplos. Ya nada más van a quedar solamente el resto para que usted lo resuelva. Bueno, esta es la primera actividad de cierre que usted va a tener que hacer ahí en su libreta. Hay que identificar el lenguaje algebraico de estos enunciados. ¿Cómo representaríamos en lenguaje algebraico estos enunciados? Vamos a hacer el primero. Dice aquí, un número aumentado en su mitad. Bueno, un número dijimos que es una letra. Aumentado dijimos que es suma. Y su mitad hay que dividir entre 2. Por eso me queda así, x más x sobre 2. ¿Por qué estoy utilizando la misma letra? Porque aquí dice un número aumentado en su mitad. Si aquí dijera un número más la mitad de otro, entonces aquí pondríamos otra letra. Pero como dice que es el mismo número, especifica ahí su mitad, pues estoy utilizando la misma letra. Que puede ser cualquiera, pero en este caso sería aquí y aquí la misma. Hacemos otro ejemplo. Distancia entre tiempo. Pues dividimos, ¿verdad? Dos literales. Estoy utilizando la D y la T para hacer referencia a las iniciales de la distancia y el tiempo. Pero es una división de dos literales. D sobre T. Un ejemplo más, producto de dos números. Producto, recuerde que es multiplicación, entonces puedo poner así, A por B, o XY, cualquier letra, pero son dos números que se están multiplicando. Bueno, en esta actividad ya nada más les dejé dos ejercicios para que ustedes realizaran, complementaran esta tabla. Vamos a la siguiente actividad de cierre, hay otra. Esta tabla también la va a copiar en su libreta. Hay que copiarla para resolver. Ahora tenemos algunas expresiones algebraicas que hay que representar en un enunciado o bien en un lenguaje común. Vamos, igual que la actividad anterior, a resolver algunos aquí y usted resolverá los siguientes, pero hay que hacer esto en su libreta para que la presente como evidencia a su maestro. Empezamos con el primero. ¿Por qué estoy poniendo el doble de la suma de un número más 5? Porque aquí, recuerde que ahorita mencioné, si dice un 2 al principio, si dice un 5, es las veces que voy a multiplicar, en este caso, esta parte de la expresión. Aquí este 2 me está indicando que es el doble. Si hubiera un 3, pues le pondríamos el triple. Si hubiera un 7, diríamos 7 veces. O un 5, pues 5 veces. En este caso tengo un 2, es el doble. ¿Y qué hay adentro de esos paréntesis? Pues un número más 5. Por eso estoy poniendo de la suma de un número más 5. Vamos a ayudarlos con el ejemplo 3. El cubo de la suma de dos números. Recuerde que este exponente acá, este 3, pues me indica que lo que esté aquí abajo está al cubo. Por eso estoy poniendo el cubo de ¿qué? Pues tengo una X y una Y. Recuerde que en el álgebra esto representa números. ¿Qué operación están haciendo? Pues suma. Por eso estoy poniendo el cubo de la suma de dos números. Y los ayudamos con el 5. Como aquí tengo una letra parecida al primero, no sé qué número es ese, por eso estoy poniéndolo así. El producto, porque es una multiplicación, de un número que está aquí afuera, por la diferencia entre otros dos números. De un número por la diferencia entre otros dos. También lo puedo poner el producto de un número por la resta de otros dos números. Recuerde que diferencia es lo mismo que resta. Entonces aquí por eso estoy poniendo el producto de un número que está aquí afuera por la diferencia entre otros dos. Bueno,
Tenemos ya contestados algunos de la actividad de cierre. Usted va a complementar esta tabla y es otra de las evidencias que va a enviar a su maestro. Muchas gracias por su atención, muchachos. Estamos para apoyarlos. Recuerde enviar esto al correo electrónico del maestro encargado de su materia, de esta materia de álgebra, en su grupo.